Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, vuestro Padre perdonará tus ofensas. Pero si tú no perdonas a tus deudores, a tus ofensores, tampoco vuestro Padre os perdonará. Esto es una declaración determinante, no es opcional. Perdonar no es sentir si quiero, si no siento, si después, o hay una serie de interpretaciones con respecto al perdón que son delicadas y que se han vuelto culturales y que no son saludables espiritualmente hablando. Jesús dijo: perdone. Curiosamente, cuando vamos a buscar en nuestras Biblias electrónicas, buscamos la palabra perdonar o la referencia a la concordancia. Casi todo el Antiguo Testamento, el perdonar es de Dios al hombre. Pocas textos literales dice fulano perdone a sutano, no dice así. Casi siempre habla del perdón de Dios hacia los hombres, pero sí hay muchos ejemplos del perdón entre los hombres, y de eso vamos a hablar en esta mañana. La palabra en el hebreo de perdón es shamat, significa perdonar, pero el que usa Jesús para perdonar, cuando Pedro le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y el Señor le dijo 70 veces 7. Y no era un número completo, era más bien algo alegórico, indefinido. Jesús usa la palabra afiemi, que significa dejar ir. Afiemi significa dejar ir. Eso es perdonar en el griego que usó Jesús. Afiemi, dejar ir. Pero la palabra que nos corresponde a nosotros en el español, que desciende del latín, inclusive tiene una connotación bien interesante, bien especial. Es una palabra compuesta: perdonar. Per es un prefijo que se usa para alargar algo. Por ejemplo, yo le quiero decir algo duradero, yo le digo perdurar, que va a durar muchísimo. Ese per se agrega para alargar algo, extenderlo a su máxima expresión o nivel. Algo duradero, perdure, perdurar. Perdonar es alargar un regalo, donar es dar algo, regalar extensivamente algo. Eso es perdonar. Es una palabra compuesta. Entonces sería extender el regalo, sería perdonar en el significado de la palabra, en su etimología. Pero esa palabra se ha convertido es un complique el perdón. De hecho, las personas prefieren pedir disculpas y no perdón. Y la palabra disculpa también es una palabra compuesta. También tiene el mismo prefijo dis. Cuando yo le digo a usted discontinuo, estoy hablando de algo que dejó de seguir, se quita. Cuando yo le digo discapacidad, le estoy diciendo que se quita la capacidad. Disculpa es quita la culpa. Entonces, si yo voy bajando aquí y piso a Martín y le digo: Martín, discúlpeme, ¿aplica o no aplica? Claro, fue sin querer. Quíteme la culpa. No lo vi, lo pisé. Pero la palabra disculpa no aplica cuando el marido le es infiel a la mujer y le dice: discúlpeme, ¿verdad? Cuando usted le mete un puño a otro y discúlpeme, ¿sí? Ahí ya no aplica disculpa, porque ahí sí hay culpa. Ahí ya no aplica. De hecho, más bien sería medio ofensivo que a usted le dijeran: discúlpeme por haberle metido ese puño, discúlpeme porque lo robé, discúlpeme porque hablé mal de usted, discúlpeme porque lo herí. No, ahí no aplicaría esa palabra. Entonces sáquese de la cabeza disculpa y aprendamos a pedir como cristianos perdón, a pedir, a perdonar y a pedir perdón. Porque es de dos corrientes: de pido perdón
pero perdono. Y ambas cosas son difíciles para el ser humano. Ambas de las dos cosas no son fáciles. Le cuesta al hombre por orgullo, por altivez, por prejuicio, porque piensa que perdonar es darle un beneficio al victimario, que si yo lo perdono estoy premiando al que me hirió, que si yo perdono estoy dándole la razón al que me ofendió, que si yo estoy perdonando estoy recompensando a mi agresor. Pero eso no es verdad. El perdón es un tema de beneficio personal. El que sale bendecido, beneficiado, libre soy yo cuando perdono, cuando dejo ir, cuando perdono, cuando cedo. El deseo de venganza a veces está ahí, el deseo de una justicia que puede ser cierta y que usted está esperando una justicia y usted quiere verla. Y a veces caemos en un falso perdón. El ser humano es vulnerable a ser herido y a herir. Es decir, nosotros estamos vulnerables a que nos hieran o a herir. Así como somos sensibles en nuestra piel, en nuestro cuerpo, a ser cortados, que si nos hieren, nos hacen una herida, sangramos, duele. Así es el alma. Cuando se hiere, se sangra, se duele y demanda el mismo trato y demanda la misma exigencia de un cuidado de una herida física. ¿Qué sucede cuando usted no sana una herida física? Se carcome, se pudre, hasta coge mal olor y puede dañar toda una parte del cuerpo el no tratar una herida física. Bueno, lo mismo, el no tratar una herida espiritual es exactamente lo mismo. El no tratar una herida espiritual también produce mal olor, también daña órganos completos, también afecta el cuerpo entero. Es decir, las heridas requieren tratamiento, las heridas requieren proceso, atención. Y obviamente cuando se hace el debido proceso, el tratamiento, la sanidad, se cura y queda la cicatriz. Y esas las que nunca se borran, esas siempre queda la cicatriz de la herida, pero ya no le duele. A usted le tocan la cicatriz y no, ya no duele. Así es en el alma. Cuando estás sanado y te tocan, ya no duele. Pero cuando no estás sanado y te tocan, ¿qué pasa? Duele, como si hubiese sido ahí mismo. Entonces es una obligación perdonar, y como cristiano es un deber perdonar y pedir perdón. Pero a veces caemos en una falsedad que no es un perdón genuino. Decimos: yo le dejo a Dios esto, pero no se lo ha dejado a Dios porque todavía tiene deseo de venganza. En la primera reunión les compartí un testimonio de hace muchísimos años. Teníamos un vecino que llegó a ofendernos, herirnos, lastimarnos, agredirnos a todo nivel. Y muchas veces oré y le pedía: Señor, bendícelo, Señor, ten misericordia, Señor, y lo bendecía. Pero otros días me ofendía tanto lo que hacía contra mí, mi familia, la iglesia, que yo iba y oraba y pensaba eran las 10 plagas de Egipto. Pensaba era en el rayo de Juan. Señor, haz algo. Y uno como que anhela ver ese castigo. Bueno, los hermanos que vienen de tiempo atrás saben el nivel de agresión que sufrimos. Y uno a veces dice: no, yo ya le solté eso a Dios, pero hace así y está esperando la venganza. Yo ya le solté eso a Dios y estoy esperando que le caiga el rayo. Yo ya le solté eso a Dios, pero estoy esperando que se quiebre un pie. Yo estoy esperando en Dios. Yo ya le solté eso a Dios, pero estoy esperando que venga trato, ruina, miseria y lo veré arrastrado. Pero yo ya le solté eso a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? No, ahí no hay perdón de verdad. Este tema es bien complejo.
Este tema es bien delicado. Le voy a hablar de un hombre exitoso, poderoso, famoso, que su fama, su poder y su posición no le ocultó su herida. Los logros, los títulos, la prosperidad, los bienes no tapan las heridas, no las tapan, las camuflan de pronto. De hecho, cuando hay gente que no ha manejado bien el tema de las heridas del pasado, le va a afectar su presente y hasta su futuro. Porque el perdón es aprender a manejar un tema del pasado, de lo que me sucedió. Hay gente que dura años cargando cosas, resentimientos, amarguras, llegan hasta el odio, llegan hasta el no poder hablar de una persona porque automáticamente viene todo un rechazo hacia esa persona. Quiero hablarle de José, un hombre que a sus 30 y algo de años alcanzó el éxito. Llegó a ser primer ministro de un imperio o vicepresidente de una nación, para tener idea, el segundo al mando de una nación, de un imperio como el de Egipto. Llegó a ser a los 30 y algo de años, exitoso, famoso, con dinero, poder, pero herido. Hasta esa fecha nadie desconocía su trasfondo. Pero él cargaba con algo que sucedió en la vida de él. Él cargaba con que a sus 17 años él pertenece a una familia, papá, mamá, 12 hermanos. Él es el número 11. Pero sus 10 hermanos mayores pertenecen a mujeres que alquilaron su vientre a su papá, porque su mamá era estéril. Entonces los 10 mayores son mujeres que alquilaron o prestaron el vientre, figura para entender hoy de lo que era en el Antiguo Testamento esta procreación o el dejar hijos. No vaya a malinterpretar, ¿no? O sea, como el costeño que tiene 70 hijos. O como me pasó una vez, me dice un costeño, un amigo, me dice: ¿cuántos hijos tiene? Y yo dije, esa es la pregunta que siempre no me gustaba contestar. Digo, 5. La gente, todo el mundo me hace, uy. Pero este costeño relajado, ¿cuántos hijos tiene? Me preguntó y le dije, 5. Normal. Y le dije, ¿y usted? Me dice, también 5. Con razón, ¿no? Y él me dice, ¿pero usted todos con la misma mujer? Y yo le dije, pues sí. Me dijo, no, yo no. Yo sí, uno para cada una. Digo, porque yo soy responsable. Y se rió. Buen chiste. Pero el tema es que cuando nosotros de una u otra manera entendemos este cuadro de José, que pertenece a esa familia, y yo puedo ver mis hijos en esta experiencia, pero yo fui hijo único, entonces me cuesta entender algunas situaciones de entre hermanos. Pero tener 10 hermanos mayores, pero luego Dios le concede a su mamá poder ser fértil, procrear, y nace José, y luego nace Benjamín. Entonces estos 2 hijos se vuelven como especiales para Jacob y se vuelven consentidos de una u otra manera. Son sus 2 hijos, pero son los hijos de la esposa, no el alquiler del vientre, sino de la esposa. Entonces, por José, que es el mayor de los 2, hay un amor especial, hay una túnica de colores especial, hay un trato especial, y para eso José salió buen hijo. Y para eso, para los hermanos, José era el consentido de papá, el predilecto de papá, con túnica especial de papá. Y para eso era el sapo, porque cuando los mayores hacían algo malo, José se lo contaba a su papá. Entonces más le tenían cosa contra él, más rabia, más rencor contra él.
Y luego viene José y les dice: muchachos, venga, les voy a contar un sueño. Me soñé que yo estoy encima de ustedes y ustedes todos debajo de mí. Pues dice la Biblia que lo odiaron más. Y tiene un segundo sueño. ¿Y qué hace? Viene y se los cuenta. Tenía algo de masoquismo. O sea, si ya lo odiaban con el primer sueño, ¿para qué viene y le cuenta el segundo? Y él le dice: volví, soñé que el sol, las estrellas, hasta el sol y las estrellas se inclinaban ante mí. Y esos son ustedes. Más lo odiaron, dice la Biblia. Llegó un día en que él fue enviado por su papá donde estaban sus hermanos. Y allí es donde ellos ven la oportunidad de venganza y de desfogar todo su rencor, resentimiento, mala relación con su papá quizás, y se desquitan con José y cogen esa túnica y la destrozan. Y destrozan esa túnica de colores, y unos de ellos lo quieren matar. Uno de sus hermanos quieren matarlo, pero otro finalmente intercede y dice: no, no lo maten, vendámoslo más bien como esclavo. Y lo vendieron, la Biblia dice, lo subieron en un carro, pasaron unos mercaderes, lo vendieron y lo despacharon. Yo siempre he puesto ejemplo la escena de los 11 diputados del Valle que fueron capturados, secuestrados por las FARC, cuando de manera cruel y fría son grabados, y cómo se quitan el brazalete y le dicen: somos la guerrilla, ustedes están secuestrados, están en manos de ellos. Cuando usted mira el rostro de estos hombres, yo sé que la mayoría de gente no quiere al político, pero ahí deja de ser el político que nadie quiere y se vuelve en cualquier humano como usted y como yo. Y su rostro se demuda, su rostro se ve la preocupación, porque alguna vez tuve la oportunidad, alguien me llevó en Cali a hacer turismo por ese lugar. Y cuando me llevaban por ahí me dijeron: mire, pastor, justo por aquí salieron los diputados, fueron secuestrados. Y es muy similar aquí a la vida del aeropuerto, donde usted puede ir y ve cómo se está dejando la ciudad atrás. Siempre pienso, cuando leo el tema de José, en el carro vendido, atado y vendido como esclavo por sus hermanos. Yo me imagino el avance de ese carro y cómo se está alejando y se está rompiendo un lazo con papá, mamá y hermano menor, que era como el círculo más cercano de él. Y piense en el desprendimiento, y pensando en los diputados, yo decía: los diputados en ese momento no tienen la cara así porque están perdiendo su casa y su carro. Su preocupación, su tristeza, su dolor es porque están siendo desprendidos ¿de quién? De lo más valioso, de lo que aman: mamá, hijos, esposa. Y eso es lo que le hicieron a José a los 17 años. Y es una herida. Porque yo le decía en la primera reunión, le decía a los hermanos: hay gente que se hiere por unas cosas y otros por otras. Hay gente que tiene heridas de ese tamaño: abandono de papá, abandono de mamá, infidelidad, alguien te traicionó, alguien habló mal de ti, alguien te robó, bueno, tantas heridas. Como hay gente que se hiere, hay gente que se ofende porque le corren la matera de un lugar a otro, o le corrieron la ropa y ya se ofendió y se resintió. Gente que es susceptible a ese nivel de resentimiento. Como una persona que dejó de venir a la iglesia porque tenía a la nieta en las rodillas y pasó la maestra de escuela dominical, y la maestra, por no distraer a nadie, pasó mirando al frente, y la niña quiso hacerle un saludo a la maestra, pero la maestra la ignoró, pero no por intención, era un disculpa, para que me entienda. Pero la señora se ofendió y se resintió y nunca más volvió a la iglesia, porque le hicieron un desplante a la nieta, según ella. Entonces hay gente que es demasiado vulnerable, susceptible más bien al tema de resentirse, y posiblemente su cuadro es un cuadro de mucho rechazo, de muchas heridas, y cualquier cosita ya están a la defensiva y sale con todo esto. No dejan pasar cosas. Ahora, José es vendido
Usted ya sabe el resto de la historia, y si no la sabe, tiene dos opciones: o lea la Biblia o véase la película. Le aconsejo leer la Biblia, porque a veces las películas agregan cosas que no son. Cuando usted lee la Biblia, usted sabe, él fue vendido, fue a casa de Potifar, Dios lo bendijo, Dios lo levantó. La patrona le echó el ojo, quiso acostarse con él, y como él la rechazó, lo calumniaron y para la cárcel. Estando en la cárcel, interpreta sueños, Dios lo bendice, Dios lo usa, y de ahí sale a ser ministro o vicepresidente de esa nación de Egipto. Exitoso, poder, dinero, fama, tiene todo, pero herido. Vamos a Génesis capítulo 42. De hecho, yo he identificado algo. La persona que logra éxito, logros, dinero y cosas, el Génesis es el primer libro ahí de la Biblia para que usted se pueda ubicar. Y me gustaría que pusiéramos en la pantalla la Nueva Traducción Viviente de los versículos que vamos a leer. Y me llama la atención que hay gente que yo he visto dos clases de personas lograr éxito, cumbre, cosas buenas en la vida, y que han tenido el trayecto igual, que comenzaron desde cero, que comenzaron de abajo, fueron rechazados, sufridos, pero que lograron cosas en la vida, éxito, empresa, logros, etcétera. Y yo he visto dos clases de personas con ese recorrido. Unos humildes, sencillos, especiales, que no olvidan la gente de abajo, que no olvidan y son sencillos, humildes, ayudan inclusive a la gente, como que algún día partieron como ellos y los ayudan. Como hace poco vi un deportista que abrió una escuela en un pueblito. Él prosperó y se volvió a su pueblito a poner una escuela allí y a darle oportunidad a esos muchachos. Pero está el otro que logra igual y le va bien en la vida, pero es arrogante y es aplastante. Y al contrario, a la gente la quiere aplastar y le quiere hacer sentir sus logros, su título y su poder. ¿Sabe? Esa gente nunca resolvió las heridas, los traumas, los rechazos y las experiencias del pasado. Y lo que están haciendo ahorita, que tienen poder, fama y dinero, es cobrar lo que le hicieron a ellos, a otros. Y así es que se sienten bien, cobrándole la humillación que sufrieron, cobran a otros. Por eso usted encuentra patrones humillantes. Pero usted se entera, ¿no? Y nunca fue una persona que venía de cero, de abajo. Pero en cambio, el que sí resuelve y perdona y libera, ya no tiene por qué la tendencia de querer aplastar y humillar a nadie. Al contrario, quiere ayudar. Mire los dos corazones tan distintos. Génesis 42:7. Déjeme leerle aquí la Nueva Traducción Viviente. Génesis 42 versículo 7 dice, perdón, un paréntesis aquí para entender el contexto. Él prosperó, y recuerde que él salió de la cárcel porque interpretó un sueño que hablaba de 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Y por interpretar el sueño, que eran 7 años de abundancia y 7 años de hambre, fue que Faraón lo sacó y lo puso a administrar. Y de hecho le dio un tip de administración. En los tiempos de vacas gordas, José guardaba el 20% para el tiempo de las vacas flacas. Hay un modelo de ahorro. Hay un modelo de ahorro. Cuando le vaya bien en su trabajo, cuando le vaya bien, esté bendecido, ahorre para el tiempo de las vacas flacas. Y por hacer eso fue que fue puesto donde Dios lo puso. Habían pasado los 7 años de vacas gordas y habían pasado 2 años de las vacas flacas. Entonces se acabó la comida donde estaba
la familia de José y tuvieron que venir a comprar a Egipto la comida. Entonces cuando vienen los hermanos a comprar la comida, ahí está José. Entonces mire lo que dice el 42:7. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen?, les preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimento. La Reina Valera dice: mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Cuando un corazón está herido, habla ásperamente. No puede hablar bien del otro, no puede hablar bien de esa persona que le hirió, no puede hablar bien de su victimario, de su agresor. Va a hablar ásperamente, va a hablar con resentimiento. Cuando usted escuche a alguien hablando mal de otro con ese resentimiento, ese odio, ese rencor, es porque algo que no ha sanado en su corazón. Nadie habla ásperamente de otro porque sí. Hay algo en su corazón que tiene que resolver. Y José habló ásperamente a sus hermanos. No podía hablar de otra manera. La Nueva Traducción Viviente dice con dureza, porque su corazón está herido. Por eso entendemos cuando la gente habla con dureza de otros, porque no han perdonado, no han cerrado un capítulo en la vida. Están resentidos, están llenos de amargura, y cuando les tocan el tema, tocan la herida y sale la dureza, sale la amargura, sale de su boca lo que hay en su corazón. Hablaba ásperamente. Y dice la Biblia, en el mismo 42, el versículo 24 dice: entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. Hubo un momento que no aguantó más y se tuvo que apartar para llorar. El corazón que no perdona, el corazón que está lleno de odio, resentimientos, amarguras, situaciones sin resolver, siempre llora. Y no va a llorar delante de las personas, busca privacidad para llorar. Y hay lágrimas que son visibles, hay otras que son hacia adentro y son las que peor saben. La que no deja que salga nada, pero por dentro llora, y la que más amarga, es el sabor más amargo, esas lágrimas. Y José está fingiendo y hace amarrar a Simeón y lo hace ver como un espía. Entonces son las reacciones de una persona famosa, exitosa, con poder, dinero, herido, que no puede hablar bien a sus hermanos y que les hace sentir un poquito dureza por lo que él vivió y experimentó. Obligó a que le trajeran a Benjamín. Obligó a que trajeran al hermano menor. Él quería verlo. Acompáñeme al capítulo 43, versículo 10. Perdón, 10, 43, 30. Entonces José se apresuró a salir de la habitación, escuche bien, porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró a su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. Tremendo. Cuando él vio al hermano, dice que se apresuró, pero me gusta la Reina Valera. Mire lo que dice: se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Cuando una persona está herida, la Nueva Traducción dice: perdió el control de sus emociones. No pueden controlar las emociones. Hay heridas, en este caso hubo un llanto descontrolado, lágrimas, porque está siendo expuesto a un dolor de casi 13, 14 años
que perdió a su hermano por culpa de estos otros, y ahí empieza a haber ese dolor, ese deseo de quizás decirle todo, pero una situación emocional bien compleja, bien dura. Pero mire, quiero que vaya mirando la secuencia. Aunque es poderoso, famoso, exitoso, no puede hablar bien, habla ásperamente, llora y no puede controlar sus emociones. Hay gente que hay ciertos temas que no lo pueden tocar. Hay mujeres que no pueden hablar del día que la abusaron. Hay personas que no pueden hablar del día que le traicionaron, que le hirieron, que papá, mamá traicionó, hirió, defraudó, el abandono. Hay gente que ese tema no lo toca porque viene el descontrol emocional. Y para evitar, y saben que hay descontrol emocional, entonces ¿qué hacen? Mejor no hablemos del tema, mejor no me toque la herida, mejor dejemos así, porque saben que van a ser expuestos a una situación que no ha sido sanada, y hay una emoción, y somos seres emocionales, obviamente hay dolor. En todo este proceso vamos viendo el corazón de José, y quiero que no pierda la perspectiva del corazón de él. Capítulo 45, vamos al capítulo 45. Después de varios tiempo, José se da a conocer a sus hermanos. No podía, dice, José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a sola con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familiares, y preservar la vida de muchos. Entonces les dice: vaya, traigan a mi papá. Pero les dice, aquí es donde me llama la atención, hablaba ásperamente, lloraba y tenía emociones descontroladas por la herida en su corazón. Pero en el capítulo 45 él hace una lectura de lo sucedido. Y en el capítulo 45 dice, mira su pasado y lo lee de una manera diferente. Tiene la capacidad de mirar atrás, mirar el momento, el dolor de la situación que vivió, y tiene la capacidad de hacer una lectura diferente, sin resentimiento, como pensaríamos que lo haría. Pero tiene la capacidad de hablar y hacer una lectura distinta y decir: Dios tomó el control aún de ese momento de dolor y de tristeza. No se pongan mal con ustedes porque me vendieron ese día, porque Dios tomó el control. Porque el que resultó enviándome aquí adelante fue Dios. Pero mire la lectura de su pasado, de su dolor, de su situación. La pregunta en esta hora es: ¿cómo lees tú tus vivencias de dolor? Cuando miras el pasado, ¿cómo lo lees? ¿Qué lectura haces? Él puede decir: Dios me envió aquí, y la vendida, pues sí, ustedes me vendieron, pero Dios fue el que me trajo aquí. Pero ¿cómo tú lees tu situación? Y hay gente que llega a resentirse con Dios si uno le dice: mira, la mujer que fue violada o la persona que fue abusada. Hace poco veíamos un programa de televisión de kilos mortales, a ver si nos animamos a bajar de peso.
el de Kilos Mortales, y hubo un caso que nos llamó la atención. Él había caído en la glotonería y en la comida como un refugio de depresión porque fue violado de niño. Fue violado de niño y empezó a comer, y en el comer era su descarga, su desfogue. Pues ¿sabes? Me acuerdo cuántos kilos llegó a pesar: 250, 300 kilos, una cosa impresionante. Por eso le hicieron programa. Pero mire la raíz. La raíz, le pusieron psicólogo y demás, y finalmente él sacó la raíz, era: fui abusado. Y mire cómo, porque el doctor que lo iba a operar le dijo: usted tiene un problema emocional, no es normal lo que le está pasando a usted, es algo emocional. Y era emocional en él. Y es lo mismo cuando vemos esta situación, miren la raíz. Cuando vemos la raíz de la situación, entonces, ¿cómo yo leo eso? Hay gente que se resiente con Dios porque dice: ¿por qué Dios no permitió? ¿Por qué Dios permitió que me violaran ese día? ¿Por qué Dios permitió que me abusaran ese día? ¿Por qué Dios permitió que me pasara eso? ¿Por qué Dios permitió que se muriera esta persona? ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? Y hay gente que se resiente con Dios. No lo dicen porque es hacia adentro. Algunos sí hacia afuera. Pero hay quienes dicen: ¿por qué Dios no hizo algo para evitarlo? Y le hacer la lectura es más difícil. Porque dice: ¿por qué Dios no evitó el mal que me hicieron? Y hay casos que no hay respuestas. En el caso de José, pero déjeme que ahorita vamos a encontrar la respuesta a lo que le estoy diciendo. Él les dice: Dios estaba allí en el control, Dios lo permitió. Y les dice: vaya, háblele. Pareciera que ya perdonó, pareciera que ya. Pero acompáñenme al capítulo 50, por favor. Capítulo 50 de Génesis. Y déjeme compartir esta parte. Versículo 15. Dice así: vamos a leer desde el 14, perdón. Dice: después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Versículo 15. Pero ahora que su padre había muerto, escúcheme bien, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. ¿Sabe? Cuando él tenía 30 y algo de años, mandó llamar a sus hermanos, pero ahí pasó muchísimos años más hasta que murió Jacob. Y cuando murió Jacob, los hermanos se asustaron y dijeron: ahora sí nos van a pasar factura y cobro. Ahora sí nos va a pasar cuenta. Ya murió Jacob y quizá por Jacob nos perdonó y se fingió ahí, pero ahora sí nos va a cobrar. ¿Cuántos de nosotros queremos pasar factura de cobro a los que nos hirieron? Quisiéramos que Dios te dijera: tal persona te hirió, te hizo daño, te lastimó, ¿cómo quieres que le cobre? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dar nuestra opinión? Uy, Señor, 10 plagas de Egipto, el rayo, que le hagan lo mismo, que sufra. Y tremendo, porque si nos preguntaran: ¿cómo te gustaría cobrarle a tu agresor? Es la oportunidad de José para pasar la factura de cobro. Ahora sí les voy a cobrar. Y ahí es donde a veces estamos mal, cuando queremos pasar la factura, que le pase, que le suceda lo mismo, que sufra lo que yo sufrí. Y a veces queremos diseñar la factura de cobro. Pero sabe, a pesar de que tenía la oportunidad de cobrar, miren lo que dice el versículo 16. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir tu padre nos mandó
que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu Padre, te suplicamos que nos disculpes. Bueno, ahí no aplica una disculpa. Te suplicamos que nos perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Y le hago la pregunta: ¿por qué llora si él ya había dicho que Dios había estado ahí? ¿Sabe por qué? Porque el pedir perdón y el perdonar tiene un poder liberador impresionante. Y este hombre necesitaba que sus hermanos le dijeran y reconocieran: si te herimos, si pecamos, si te lastimamos. La persona a veces necesita escuchar eso para recibir esa liberación. Como después de todo lo que ya hemos visto, dice, perdió el control y se echó a llorar. Es decir, había algo que faltaba sellarse para una sanidad y perdón completo, y era que sus hermanos reconocieran el pecado. Porque una cosa es cuando él les dijo: tranquilos, no se preocupen por haberme vendido. Pero ¿acaso no le dolió? ¿Acaso no le afectó su vida? ¿Acaso no le produjo dolor en su corazón? Claro. Pero él no les cobró. Pero sus hermanos vienen y piden perdón. Mira, hermano, la importancia de pedir perdón. La importancia de pedir perdón para liberarte y para liberar tu corazón. Ahora, si la persona, porque hay agresores que no reconocen su pecado, que no reconocen lo que te hicieron, igual tienes que perdonarlos. Igual tienes que soltar, tienes que dejar ir. Y sabe, lloró otra vez, perdió el control otra vez. Y me impacta el versículo 18. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero la Reina Valera dice que José lloró mientras ellos hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: hemos aquí tus siervos. Para pedir perdón y perdonar hay que bajar, hay que postrarse, hay que humillarse, hay que quitar el orgullo para ambas, para pedir perdón y para perdonar. Una de las cosas más difíciles es pedir perdón, porque hay que reconocer. Y viene el orgullo, viene tantos prejuicios diabólicos, hermano. Pero cuando entiendes la perspectiva de Cristo, perdona, suelta, deja ir. Y en el versículo 19 está la clave de José, y es el mensaje central de esta mañana. Dice: y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ese es el punto del perdón. Ahí está el punto del pedir perdón y perdonar. Que el juez es Dios, no yo. Que el que cobra no eres tú. Que el que hace justicia no eres tú, es Dios. Y ahí está el eje y la esencia del perdón. Entender que el único que juzga, que el único que cobra, que el único que va a pedir cuentas se llama Dios. Y que en mí es perdonar. Señor, lo perdono, pero lo perdono de verdad, lo suelto. Porque ¿qué pasa cuando usted dice: sí, yo ya lo perdoné, y por dentro que le caiga un rayo, que le parta un pie? Estás cobrando, estás pasando factura, estás haciendo el papel de Dios. Suelta en las manos del Señor, suelta. Que sea Dios, que sea el Señor. De hecho, Proverbios 20:22, un paréntesis ahí. Proverbios 20:22, rápidamente, dice así, para que lo tenga muy en cuenta. Dice: no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. No digas yo me vengaré. La venganza no es tuya.
La factura de cobro no es tuya. Deja, suelta en las manos de Dios. Libera tu corazón, libera tu alma. Dios es el que está sentado. Cuando yo entiendo esto, hermano, mi corazón es libre y es sano. En el año 2016 se fueron algunas personas de la iglesia, muy cercanos a nosotros, demasiado cercanos, como dijo David, del que comía de la mesa en mi plato conmigo. Y esas puñaladas son las que más duelen. Porque yo siempre he dicho, usted a veces, que hace tiempo me pasó que iba saliendo aquí al parqueadero y una moto iba pasando y el tipo se asustó y me insultó a mi mamá. Y por un momento como que uno dice, pero en 10 minutos se me olvidó el tema. Pero si el que insulta a mi mamá es mi esposa, o el que insulta a mi mamá es uno de mis hijos, o el que insulta a mi mamá es un ser amado, eso sí duele. Eso sí duele. Y esas son las heridas que marcan. Ellos salieron bendecidos, pero luego su corazón estaba lleno de resentimientos. Empezaron a hacer tanto daño, tanta difamación, y nos enterábamos, están hablando de usted mal allí, están hablando mal, están hablando, y todos nos enterábamos. Y a veces el diablo le gusta llevar esa clase de noticias para, están diciendo esto y más. Y justo un día, creo que íbamos con Chejo, él me estaba llevando, creo que al aeropuerto, y Dios me dio una palabra y yo se la compartí a él, donde Dios me dijo: ojo, que los murmuradores no te saquen de la tierra prometida. Y yo entendí, desde ese año entendí que la murmuración de otros yo no puedo dejar que afecte en mi vida. ¿Qué pasó con Moisés? Porque otros andaban murmurando, peleando, rebeldes y necios. Él entró en un momento, Dios le dio una orden: háblale a la roca, y él no le habló, sino que la golpeó, y terminó desobedeciendo a Dios por la presión y la culpa de los murmuradores. Tu relación con Dios se puede ver afectada cuando te entras en el juego y en el rol de lo que el diablo quiere. Que entres en el nivel de conflicto con los que te hieren, y entres en el nivel del tú a tú con tus ofensores. Y cuando estás ahí, afectas tu relación con Dios. Por eso que el Señor dice: si traes una ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano, y luego vienes y ahí sí presentas la ofrenda, y el Padre te la recibirá con agrado en el nombre del Señor. Pero mientras tanto, no. Dele ese aplauso al Rey de Gloria. Arréglate con tu hermano. Por eso no tiene sentido el que anda resentido, lleno de odio y las manos al cielo. ¿Qué pasó ahí? Eso no es bíblico. Hermano, limpia tu corazón. Ahora yo entiendo la necesidad que el Señor dice: cuide tu corazón. Mire, no importan los demás. Hermano, nos enteramos, después de estos 21 días, nos enteramos que algunos seguían en los mismos después de 4 años. El problema ya es de ellos. Nosotros procuramos limpiar nuestro corazón para que eso no nos dañe. Terminamos dañados nosotros también. Hay que perdonar, hay que dejar ir, hay que soltar. Siempre en los 21 días de ayuno Dios hace cosas. Y en menos de una semana Dios nos permitió con mi esposa 3 sucesos que tenían que ver con perdonar algo. Y dije: tremendo cómo es el Señor. Porque imagínese un ayuno, usted todo lleno de un ayuno y sin resolver cosas que tiene que perdonar y saldar. Y hay cosas que honestamente no nos afectan, pero la persona sí necesita el perdón, y el Señor lo sacó a la luz. Y entendimos que es Dios el que está limpiando, y que el corazón limpio. Volviendo a Génesis para terminar, capítulo 50, versículo 21. Quiero terminar con este pasaje. Mire lo que dice. Versículo 20, perdón. Ustedes se propusieron que, o sea, no es un disculpa.
Disculpa es, no, yo sé que usted no tuvo la intención de hacerme mal. No, usted sí tuvo la intención de hacerme mal. Por eso es lo que le está diciendo. Mire lo que dice: ustedes se propusieron hacerme mal. No le está diciendo, no, de pronto ustedes estaban ahí como envidiosos y me vendieron. No, ustedes se propusieron hacerme mal. Eso lo tengo claro. Y dice: pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Él les está diciendo: ustedes quisieron hacerme mal. La Reina Valera dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué es lo que está diciendo el que ya tiene el corazón limpio y puro? ¿Sabe qué? Aunque ustedes me quisieron dañar, aunque yo los perdoné ya, y Dios usó el dolor, usó ese día malo, transformó el dolor, transformó mi herida, transformó mi día malo y difícil en un día con propósito y con bendición en el nombre de Jesús. Y lo que el Señor te dice es que aunque Él haya permitido, ahora sí viene la respuesta a lo que te sucedió ese día, que tú dices: ¿por qué Dios lo permitió? No importa, en este caso Dios puede usar ese dolor, esa herida, ese momento y encaminarlo para bien. Y tú puedes ser un instrumento para ayudar y edificar a otras personas que quizás estén atravesando lo mismo, en el nombre de Jesús. Dios transforma el dolor en propósito. Dios transforma la herida en propósito. Dios transforma el mal que me querían hacer en propósito. Ese es el Dios que tenemos. Pero yo debo dejar que Él haga eso en mi corazón. Limpia, hermano, no te cargues, no lleves cargas por no perdonar o por no pedir perdón. Mira lo que dice el versículo 21: no tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Qué tremendo. Termina hablándoles con ternura y bondad. Así los consoló y les habló al corazón, dice la Reina Valera. Con ternura les habló al corazón, un corazón limpio y sano. Hermano, Dios quiere bendecirnos. Ahora entiendo por qué los fines de año y comienzos de año Dios habla de perdón y de perdonar. Porque es cerrar capítulos y pasar a otro nivel limpios en el nombre de Jesús. Yo te invito a que te coloques de pie en esta hora. Cuando pensamos en nuestro agresor, cuando pensamos en nuestro ofensor, a veces se nos va la paz. Pero suelta, deja ir, que Dios va a usar eso y le va a dar un propósito, porque Dios transforma eso en propósito. Perdona, libera, suelta. No pases la factura de cobro. Así te dieran la oportunidad. Haz lo que hizo David cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Haz lo que hizo David cuando tuvo la oportunidad de cobrarle a Simeí sus insultos. Perdona, que Dios te bendice. Y perdona porque Dios te ha perdonado. Yo te invito a cerrar tus ojos, aún ahí en casa, que dispongas tu corazón. Yo te quiero invitar a entregar a tu ofensor y a entregar tu herida. No importan los títulos, los logros, el poder, el dinero que tengas en la vida. Nada de eso tapa las heridas del corazón. Todos somos vulnerables a herir y a ser heridos.